¿Qué tal amigos libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien. Muchas gracias a los que se suscribieron al canal. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Y a los que todavía no se suscribieron, los invito a hacerlo. Vamos al video. El video del día de hoy se titula ¿Crees que Dios no existe al 100%? Hay personas que me suelen hacer esta pregunta muy particular en relación a mi ateísmo, como supongo que tal vez sucederá a muchos ateos. Bueno, de entrada les digo que este tipo de preguntas, por lo general, es claramente una pregunta capciosa. Y les voy a explicar por qué. Bueno, muy simple, porque si uno responde que no cree en Dios al 99%, supongamos, entonces se puede dar la impresión de que uno no está muy convencido de su ateísmo, aunque el 99% obviamente es un porcentaje altísimo. Y por el otro lado, si uno responde que no cree en Dios al 100%, muy probablemente será tildado de fanático, fundamentalista, dogmático, etc. Pero en el ámbito religioso, los creyentes dicen que creen en la existencia de su Dios al 100%. Y obviamente que ellos no se autoperciben como fanáticos o fundamentalistas, sino como personas de fe, lo cual para ellos es una gran virtud. Por eso es raro encontrar un creyente que crea en Dios al 99%, porque técnicamente sería un agnóstico con tendencia a creyente, pero agnóstico al fin y al cabo. Entonces, para responder esta pregunta en donde se me plantea si yo creo que Dios no existe al 100%, les digo que para empezar no hay una sola forma de responder, sino varias, según cada persona, según cada experiencia y según cada contexto. Por lo tanto, en este video les voy a compartir cómo yo personalmente respondo a esta pregunta. Una pregunta que por lo general está hecha, repito, con la intención de generar confusión. Una pregunta totalmente válida, por supuesto, pero capciosa. En primer lugar, les digo que si yo quisiera, podría responder que no creo que Dios exista al 100% por fe. Es decir, sin la necesidad de demostrar nada a nadie, porque es mi creencia. Y como tal, aunque alguien no esté de acuerdo, debe respetarla, como son respetadas todas las creencias religiosas. Pero este tipo de respuestas, aunque sean válidas, personalmente las descarto de entrada, porque sería muy fácil responder de esta manera. Pero al mismo tiempo, personalmente, creo que sería un abuso de la libertad de culto y un insulto intelectual hacia aquellas personas que me piden de buena manera y respetuosamente los fundamentos de mi ateísmo. Entonces, la respuesta religiosa, entre comillas, podría ser que yo no creo que Dios exista al 100% y no necesito dar explicaciones a nadie. Pero a mí personalmente no me gusta, aunque repito, es una opción totalmente válida y quien la quiera usar tiene todo el derecho de hacerlo. Personalmente yo prefiero seguir la línea de nuestro apreciado Carl Sagan que decía: no quiero creer, quiero saber. Y para saber hay que investigar, hay que estudiar, hay que razonar. Y también, como la racionalidad lo requiere, hay que dejar espacio para un margen de error y para el diálogo civilizado. Y otras cualidades más que un verdadero libre pensador honesto consigo mismo debe tener. Por lo tanto, puedo decirles tranquilamente que yo no difundo el ateísmo en función del hecho de que si yo pienso que Dios no existe al 100% o al 99% o al 50%. Yo simplemente expongo argumentos racionales que indican o señalan la alta improbabilidad de la existencia de cualquier Dios. Luego, cada quien podrá estar de acuerdo o no y decidirá el porcentaje que más crea conveniente para decidir o concluir si Dios existe o no. Pero Dios no existe o deja de existir porque lo dijo tal o cual persona o por mayoría de votos. Dios no existe porque haya más premios Nobel creyentes que ateos. La cosa no funciona así. Porque si aplicásemos el mismo criterio, pero con ideas políticas, entonces se podría deducir que la ideología política ideal o correcta o verdadera o más conveniente sería aquella que profesan la mayor cantidad de ganadores de premios Nobel. Y obviamente este razonamiento sería bastante ridículo. Creo que ningún premio Nobel, al menos en el campo de la ciencia, haya ganado dicho premio gracias a su ideología política o religiosa. Entonces, que yo le diga a la gente que pienso que Dios no existe al 100% o que lo diga un ganador de un premio Nobel no significa nada. Es solo una opinión, como tampoco significa nada que uno o varios premios Nobel creyentes digan que sus respectivos dioses existen al 100%.
Lo que sí puede tener peso, por supuesto, es el hecho de que yo o cualquier persona exponga argumentos lógicos, racionales y de sentido común para sostener la existencia o inexistencia de un Dios, respectivamente. Es decir, ambos, creyentes o no creyentes, debemos exponer con argumentos racionales y dejar espacio para la duda, para la crítica y el diálogo civilizado, y obviamente todo esto en el marco de un respeto recíproco. También hay que subrayar que lo que puede crear un poco de confusión en los creyentes es el efecto que crea una creencia de masa. Es decir, el hecho de que mucha gente crea en la misma cosa o en un mismo ser imaginario puede dar la sensación de que ese ser o aquella cosa imaginaria en la cual creen sea verdadera. Pero esto es solo una sensación, muy poderosa y sugestiva, por cierto, y tan poderosa que la mayoría de la masa no acepta o no tolera generalmente que también quepa la posibilidad de que eso en lo cual creen sea falso y que estén siendo víctimas de un engaño de masa. Porque por supuesto que no es fácil admitir que uno está siendo engañado, porque a nadie, o a la gran mayoría supongo, no le gusta ser engañado. Piensen en esto. Si yo creo sin pruebas que hay un elefante rosado con alas en algún planeta de alguna galaxia lejana, ¿quién podrá ir hasta allí, hasta ese planeta y verificar lo que yo estoy diciendo? ¿Quién podrá decirme que lo que yo creo es falso? Nadie. Y si luego a otras personas le empieza a gustar esta idea que estoy proponiendo de este elefante rosado con alas en algún planeta de alguna galaxia lejana, una simple fantasía personal podría convertirse en una sólida creencia sin pruebas, lo que al fin y al cabo será un engaño, pero bajo el manto protector de la libertad de culto. Esta es una forma errada, desde mi punto de vista, de utilizar la libertad de culto, cuando se abusa del sentido común o se margina la racionalidad y el sentido común. Es decir, que todo el mundo piense que la Tierra es plana no hará que la Tierra sea plana. Podrá dar la sensación que lo sea, pero eso es otra cosa. Usted puede tener la sensación de ser multimillonario y tiene todo el derecho de sentirse multimillonario y creer que es multimillonario o creer lo que quiera. Porque ¿quién le prohíbe que usted crea ser multimillonario? ¿Es acaso un delito? Claro que no. El problema sería si usted engañase a otros haciéndose pasar por multimillonario. Pero mientras usted personalmente se crea multimillonario sin afectar a terceros, no hay ningún problema. Puede ser multimillonario tranquilamente en privado. Por eso es importante conectar aquello en lo cual creemos con la realidad. Porque si creemos en algo y queda exclusivamente nuestra esfera privada y personal, entonces no hay ningún problema. Pero cuando queremos interactuar con otras personas a través de nuestras creencias personales, entonces sí pueden surgir problemas de diferentes índoles. Un creyente no puede ir a un banco y pedirle al cajero que le dé $1.000.000 porque Dios le dijo que vaya al banco a pedir ese dinero para repartirlo entre los pobres. ¿Me explico? Aunque el cajero del banco tuviese la misma fe y creyese en el mismo Dios de la persona que le está pidiendo $1.000.000 en el nombre de Dios para dárselo a los pobres, el cajero no se los dará, porque dicha creencia es incompatible con la realidad, al menos con este episodio en particular. Y si el cajero accediese a darle $1.000.000 a esta persona porque también cree en ese mismo Dios y cree que éste le dio la orden, también estaría cometiendo un delito, porque no podrá justificar racionalmente sus acciones delante de sus superiores. Entonces, una persona puede y tiene el derecho a creer en uno o en más dioses o en lo que quiera, pero cuando esta creencia condiciona su interacción con otras personas que no creen en ese mismo Dios o en esa misma cosa, entonces puede haber malos entendidos que pueden ir desde cosas banales hasta cosas mucho más complejas e inclusive perjudiciales. Si alguien se imagina o cree ser millonario, aunque no lo sea, repito, no pasa nada si es simplemente una fantasía que causa un placer transitorio. Pero si alguien se cree constantemente millonario y no lo es y pretende comprar algo con ese dinero imaginario, obviamente se encontrará con que no podrá hacerlo, porque las otras personas no aceptarán dicho dinero imaginario, sino que querrán como forma de pago, naturalmente, dinero real, que esta persona que se cree millonaria lamentablemente no lo tiene. ¿Me explico? Este es el problema de querer imponer una creencia particular.
La otra estrategia muy común también que tienen algunos fanáticos religiosos para entrar en una inútil discusión con un ateo es plantear más o menos la siguiente pregunta. ¿En qué te basas para sostener que Dios no existe? Dame 2 o 3 razones, o por lo menos una. Bueno, este es otro clásico planteo capcioso, muy sutil por cierto, porque un ateo, un libre pensador racionalista, está preparado, o debería estarlo, para explicar su ateísmo a quien se lo pida por medio, obviamente, de razones. Y este planteo o esta pregunta suena lógica, ¿no es cierto? Pero cuando alguien nos haga esta pregunta o este planteo, recuerden que muy probablemente estemos de frente a un creyente fanático, fundamentalista, que nos pedirá razones de nuestro ateísmo, pero no por un genuino interés, sino para hacernos perder el tiempo. Porque uno podrá empezar a argumentar sobre la inexistencia de Dios de diferentes maneras, desde diferentes angulaciones y perspectivas, y de modo claro y contundente. Pero sea cual fuere la respuesta y la explicación que usted le dé a esta clase de creyentes, simplemente no la aceptará, por más fundamentada y racionalizada que esté. Recuérdelo, simplemente no lo aceptarán. ¿Por qué? Bueno, porque un creyente fundamentalista no comienza a creer en Dios por medio de pruebas racionales que demuestran su existencia. Por lo tanto, no seamos ilusos en pensar que dejará de creer en ese mismo Dios por medio de pruebas que demuestren la alta probabilidad de su inexistencia. Es decir, los planteos lógicos y racionales en general no son bienvenidos en el ámbito religioso, porque en ese ámbito se cree que hay cosas que no pueden ser explicadas racionalmente y por lo tanto hay que aceptarlas ciegamente, es decir, por fe, pero tampoco son atraídos por las explicaciones racionales. La racionalidad y la lógica en el ámbito religioso siempre están al margen y si es posible, descartadas completamente. No digo todos, pero la gran mayoría de los creyentes cree porque quiere creer, porque elige hacerlo y está en todo su derecho, pero en el ámbito religioso los dioses no se eligen en función de las pruebas racionales que demuestran su supuesta existencia. No funciona así. Si funcionara así, primero habría que estudiar para creer en Dios. Pero se sabe que quien cree en un Dios cree porque quiere, independientemente de que haya reflexionado seriamente o no sobre la existencia del mismo. ¿Cuántas personas decidieron creer en Dios porque primero leyeron toda la Biblia? Muy pocas, ¿no es cierto? No tengo un número exacto, pero sé que son muy pocas, porque he vivido en un ambiente católico de niño y de adolescente. Y no me consta que las personas católicas de mi entorno y de mi círculo cercano y lejano primero hayan leído toda la Biblia para luego creer en Dios. Además, muchos creyentes leen muy poco la Biblia porque creen que es suficiente con tener una Biblia en la casa. Entonces, la mayoría de los creyentes piensan y dicen, bueno, ahí está la Biblia, ahí está el libro sagrado en donde está todo escrito. Y lo tienen ahí. La Biblia, como sabrán, tal vez sea el libro más popular del mundo, pero al mismo tiempo el menos estudiado por las personas que consideran sagrado dicho libro. Por supuesto que a la gran mayoría no le gusta decir que cree en su Dios porque sí, porque es una forma de denigración intelectual hacia sí mismos. Por eso, lo más probable es que muchos creyentes digan que abundan las evidencias y las pruebas, inclusive pruebas científicas, sostienen, que demuestran la existencia de Dios, de su Dios, por supuesto, no del Dios del vecino. Y sostienen además que es cosa de necios no reconocer y aceptar las supuestas evidencias de la existencia de Dios. Es decir, a muchos creyentes les gusta exponer sus supuestas evidencias, pero muy difícilmente toleran las críticas y las objeciones. Por lo tanto, está claro que los ateos, sin ciegos fanatismos, podemos argumentar racionalmente sobre la alta improbabilidad de la existencia de cualquier Dios. Y noten que subrayo alta improbabilidad, no porque tenga un ateísmo débil, sino porque es racional dejar un margen de error en cualquier ámbito. De lo contrario, caeríamos en el ciego fundamentalismo que es una característica de las religiones, creyendo de tener una verdad absoluta. Por lo tanto, cuando se habla de la inexistencia de Dios, por supuesto que es difícil hacer una reflexión o una exposición con argumentos racionales en 5 minutos para convencer a un creyente fanático que Dios no existe. Pero sobre todo, no es nuestra misión convencer a nadie, sino simplemente exponer ideas para que luego cada quien sea libre de sacar sus propias conclusiones.
porque hay muchos caminos que se pueden encarar para llegar a la conclusión de que Dios no existe o que su existencia es altamente improbable. Se puede llegar a esta conclusión de la inexistencia de Dios a través de la ciencia, a través de la historia, de la incongruencia de hechos históricos con eventos bíblicos, las famosas superposiciones de eventos, a través de la justicia, o mejor dicho, de la injusticia que reina en este planeta, a través del dolor y el sufrimiento, especialmente en niños y personas vulnerables, etcétera, etcétera. Pero para un fanático religioso, enceguecido por su fe, es decir, por aquella práctica de creer sin pruebas, cualquier argumento racional, lógico y congruente que usted le dé, nunca bastará para que se dé cuenta que su creencia en un Dios es solo eso, una creencia, y muy probablemente haya estado siendo engañado. Cuando un creyente deja de lado, por lo menos, una parte de su fanatismo religioso y dogmático, entonces solo allí podrá tener un poco de lucidez mental para empezar a analizar las cuestiones religiosas desde una perspectiva más objetiva y con sentido común. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos.